Amados hermanos de la verdad y la vida, hermanos por quienes oro muy temprano cada mañana, mi Padre es mi testigo, Él sabe que no miento ante Él y no ante ustedes tampoco, hermanos. Seguimos, hermanos, con la serie de estudios bíblicos, tratando los mensajes que dieron los profetas menores. Estamos ahora con el profeta Amós. Estudiaremos juntos los capítulos 7, 8 y 9, como se anuncia en la pantalla. El tema aquí es Amós, profeta a una sociedad de dinero. Una sociedad que se enriqueció de manera injusta, y por eso la protesta del Señor enviando al profeta Amós para declarar esta verdad. En la pantalla ustedes pueden leer conmigo lo que estoy diciendo. Amós no fue un profeta profesional, era un pastor de ovejas, lo dice el 1:1. Oyó la voz de Dios, aceptó el llamado y predicó el mensaje al pueblo. Notable es cuando Dios llama a un mensajero. No está hablando de qué preparación tiene, sino cuando Dios escoge, llama a uno de sus hijos y le entrega una misión para realizar. Así fue el caso del profeta Amós. Amós, siendo pastor de ovejas, fue llamado y fue equipado para llevar el mensaje. Su mensaje fue el anuncio de un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad y un tiempo de problemas. Usted ve en la pantalla lo que estoy diciendo. En el siguiente cuadro de la pantalla dice problemas, porque la riqueza estaba en manos de pocos. El rico se hizo más rico y el pobre más pobre. Desecharon a Dios y prefirieron vivir sin Él. Su mensaje vino de un hombre esforzado y valiente. Con coraje desafió al pueblo y al sacerdote Amasías, como está la cita bíblica. En el siguiente cuadro, ustedes leen conmigo y dice el mensaje de los capítulos 7, 8 y 9. Las visiones del profeta. Vienen las visiones. Hermanos, vean en sus Biblias el capítulo 7 del profeta Amós. La primera visión es la visión de las langostas. Versículos del 1 al 3. El texto dice claramente que para advertir la justicia de Dios que venía sobre el pueblo injusto, pueblo rebelde, el mismo Dios, soberano, creador de todo, preparó ese enjambre de langostas. Vino ese enjambre y se comió todo lo que estaba verde, lo que estaba fresco. Los primeros 3 versículos lo dicen. Observen ustedes la llamada de atención de Dios para un pueblo cuando no le obedece. Este fue el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, desobediente. Los profetas llamaron al pueblo un pueblo de dura cerviz. ¿A qué extremo llegó este pueblo? No significa que nosotros podemos criticar a este pueblo, no, amados hermanos. Sigamos orando por Israel, porque sean quebrantados por la palabra. Sigamos orando porque se conviertan al Dios vivo y verdadero. Sigamos orando porque el remanente fiel sea salvado, como aconseja la palabra del Señor. Versículos 4 y 6. Está en la pantalla la visión del fuego.
Noten, hermano, primero las langostas y ahora el fuego. El fuego, dice, consumió lo que había en la tierra. Otra advertencia de la llamada de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Versículos del 7 al 9, la visión de la plomada de albañil. 7 al 9. El Señor vino y vio una pared hecha a plomo. Quiso ver que el pueblo estuviese igual, vertical, recto delante del Señor, y no encontró eso, y por eso el anuncio de un castigo inminente para su pueblo, que fue el mensaje de Amós, para redarguir, para exhortar, para hacer que el pueblo volviera a los caminos que conocían, porque este pueblo conocía el camino del Señor y deliberadamente se rebeló. Hermanos, ¿cuántas lecciones ustedes van deduciendo de esta parte de la palabra a través del profeta Amós? Y en el numeral 4, un paréntesis, fue la persecución de Amós, versículos del 10 al 17. Hermanos, también tienen el texto a la vista. Por supuesto, Amós, con coraje, con valor, sin miedo, desafió al profeta Amasías y le entregó su mensaje. ¿Y qué pasó con Amasías? Traicionó a Moisés y llevó la queja ante el rey Jeroboam. Hermanos, en Primero de Reyes, el capítulo 12, ustedes pueden encontrar a Jeroboam, número 1. En Segundo de Reyes, capítulo 14, otro Jeroboam, número 2. Los dos reyes fueron los reyes que condujeron al pueblo hacia la peor idolatría. Erigieron dioses ajenos, prohibidos por Dios, y ellos, por llevar la contraria a Dios, establecieron la idolatría con más propensión, con más vigor, con más fuerza, y por eso la ira del Señor. Hermanos, y Amós no se intimidó. Su respuesta es respuesta preciosa. Cuando dijo Amós en su respuesta, muy clara, 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Observemos la verdad del llamado de Amós de detrás del ganado. Otra vez, cuando Dios llama y escoge, no hay barreras. No hay barreras delante de nuestro Dios. Tenemos que decir, heme aquí, Señor, envíame para ser mensajero tuyo hacia los lugares, horizontes, niveles donde tú, Señor, quieres que yo actúe y entregue tu mensaje. Amós desafió al sacerdote Amasías y por supuesto Amós obtuvo siempre la victoria en cada caso. El siguiente cuadro, a la vista de ustedes, capítulo 8, versículos del 7 hasta el 9-10, habla del silencio de Dios. Capítulo 8, versículos 7 y 8, la fiel memoria de Dios. Si observan ustedes, hermanos, aquí está recalcando el Señor que el Señor jamás se olvidará de su papel, de su promesa. Si es juicio, jamás se olvidará de llevar a cabo su plan de justicia. Este es el Dios de quien habla aquí el profeta Moisés. La fiel memoria de Dios, versículos 7 y 8.
Si ustedes comprueban, dice Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Obras malas, no obras buenas. Número 2. El silencio de Dios. Versículos 9 al 14. Silencio de Dios. ¿En qué sentido? Silencio de Dios porque no hubo palabra. No hubo palabra de Dios. Sufrieron los fieles, sufrieron los justos, esperando palabra de Dios y no hubo palabra de Dios. Fue el silencio de Dios y eso lo recalca perfectamente. Vean ustedes el versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y así continúa. Jóvenes, señoritas, varones, dice el texto, ansiando la palabra, y no hubo palabra. Cuando Dios quita su mensaje, queda la humanidad, sufren los justos, sufren los fieles, cuando no hay palabra de Dios. Hermanos, ya sigan pensando en las lecciones para nosotros. Nosotros tenemos palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios. Ocupemos el tiempo. Ustedes y yo no tenemos tiempo. Tenemos que hacer tiempo cuando tenemos hambre y sed de la palabra. Y es nuestra acción preciosa, agradable delante de Dios. Cuando nos sentamos, buscamos el texto, meditamos en la palabra y después de meditar, la misma palabra nos impulsa para arrodillarnos y clamar al Señor y responderle de acuerdo al aprendizaje que realizamos en el estudio que hicimos de la palabra del Señor. Número 3. La destrucción de parte de Dios, capítulo 9 del 1 al 10. Se anunció la destrucción, hermanos, la destrucción del pueblo. Y por supuesto, hermanos, esto se llevó a cabo, se cumplió. ¿Por qué, hermanos? Revisando de nuevo el capítulo 8, del 4 en adelante, básicamente el versículo 6. Es un cuadro espantoso. Dice el 6, 8:6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hermanos, la acción de los ricos de Israel, eran ricos y quisieron más riqueza. Por eso dijimos en el gran título, Amós, profeta a una sociedad de dinero. Y claro, por el dinero, fácilmente se olvidaron del Señor. Hermanos amados, meditemos seriamente en cada pasaje de las Sagradas Escrituras. Meditemos, apropiémonos de la palabra, y cuando la palabra nos toca, hermanos, cuando nos toca la palabra, hagamos viva la enseñanza en nuestra vida para que nuestro credo y conducta sean relevantes, agradables delante del Señor. Hermanos, tarea preciosa, difícil, por supuesto difícil, es lo mejor que Dios desea para nosotros. Y el enemigo, al tanto para no hacer tiempo, para meditar la palabra y para orar. Es lo que más detesta el enemigo de Dios, nuestro enemigo. Y lo más agradable delante de Dios, lo que produce tanta bendición en nuestra vida, el poder que tiene la palabra en nuestra vida. Hermanos, invitados a meditar en lo que Amós está diciendo al pueblo de Israel. Y luego, hermanos, la esperanza por el futuro, capítulo 9, del 11 al 15. Versículos 11 y 12
hablan de la edificación del templo. Esto es cuando Israel sea restaurado, cuando Israel vuelva a su tierra. ¿A qué se refiere la palabra? Al tiempo del milenio. Al milenio. Ahí el Señor llevará a cabo la visión de la gloria de su nombre cuando se cumpla esta palabra de Amós y muchos otros textos de los profetas hablando del reino milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo estará en el trono gobernando el mundo entero y nosotros con Él. Gloria sea su nombre por esta noticia. Edificación del templo, 11 y 12. Versículo 13, una cosecha abundante. El templo y todo lo que va a hacerse en el templo, adoración plena, comunión plena con el Señor, y la tierra será próspera, abundante, como dice el versículo 13. Y el numeral 3, nunca más habrá cautividad para Israel. Versículo 14, nunca más habrá cautividad. Hermanos, ustedes son testigos cuántos cautiverios sufrió el pueblo de Israel. Y sigue indiferente. No ha cambiado. Vive Israel porque es pueblo escogido por Dios y Dios llevará a cabo su palabra, su promesa a favor de su pueblo. Somos testigos de todo esto. ¿Cuántos han querido borrar a Israel del planeta? Lo han intentado. Israel está firme, está vivo por la promesa de Dios a un pueblo. Aunque rebelde, Dios mantiene fidelidad a su promesa, así como reza cada versículo de estos del capítulo 9, del 11 al 15. Y el número 4, hermanos, libres en su propia tierra, versículo 15. Su tierra en propiedad, nadie más moverá a ellos de su tierra. Las naciones llegarán a hacer consultas, a adorar al Señor Jesucristo sentado en su trono, gobernando Israel. Lo veremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, hermanos, en su pantalla tenemos las conclusiones del libro, de los 9 capítulos. Número 1, ustedes pueden leer conmigo. El 1 dice: Dios juzga a las naciones pecadoras, no solo a su pueblo. El juicio es por la violación de los derechos humanos. Hermanos, pensemos en que este juicio anunciado en la palabra no es solo para Israel. Si Dios así juzga a su pueblo, las naciones restantes no serán ajenas al juicio de Dios. Habrá juicio para las naciones, habrá juicio para Guatemala. Gracias a Dios, muchos cristianos en Guatemala seguimos predicando la palabra, anunciando el evangelio del reino, para que más guatemaltecos, compatriotas nuestros, sean dignos de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, para librarse de tantos juicios que se anuncian sobre la humanidad, juicios cruentos establecidos en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Número 2, Dios espera una conducta de amor para lo bueno y de amar justicia. Es el deseo de Dios, que se ame justicia, que se ame a Dios y que nos amemos entre nosotros como hermanos, hijos del Señor. Compromiso, hermanos, compromiso de amarnos fraternalmente y de amar a nuestros prójimos. No solo amarlos, compartir con ellos el Evangelio, si no conocen a Cristo como nosotros lo conocemos. Número 3, Dios detesta la adoración falsa. Y están las citas, hermanos, para que ustedes comprueben eso. Están las citas ahí. Los israelitas llegaron, presentaron una adoración falsa. Capítulo 5 lo dice. Un bullicio enorme de cantos, ayunos, que el Señor les dijo:
nada de sinceridad, sino por salir del paso, y aquí el anuncio de que Dios detesta la adoración falsa. Luego, el numeral 4. Dios ama a Israel sin merecerlo. Prometió su restauración en los últimos versículos que leímos. Dios ama a Israel sin merecerlo. Lo dice la misma palabra del Señor. Si alguno tiene duda, Deuteronomio capítulo 7 habla de la insignificancia de Israel, pero porque Dios amó a Israel. Israel es pueblo de Dios hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, no olvidemos de amar a Israel, orar por Israel, por la conversión de los israelitas, porque son dignos del amor de Dios y dignos de la salvación en el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Mesías del pueblo judío. Número 5. Dios anhela en su pueblo una adoración sincera, un pueblo oidor y hacedor de su palabra, un pueblo confiado en Él. Número 6. Ante el cuadro mostrado por Amós, ¿cuáles son los pecados de nuestro tiempo? La pregunta, hermanos, ¿cuáles son los pecados de nuestro tiempo? Escribí idolatría, menosprecio a los pobres, pensemos también en explotación, discriminación, injusticia. Hermanos, conocen el mundo, conocen los gobiernos. ¿Cuántos males mayores hay y se practica en las naciones que Dios entregó ante nosotros? Hermanos, hay tantos pecados. Examinémonos, hermanos, como dice su palabra, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, revisando nuestra vida interna, revisando nuestra conducta, hermanos, para que nuestro credo y conducta sean paralelos delante de Dios. Credo y conducta es lo que Dios quiere de un pueblo redimido como somos nosotros. Número 2. ¿Cómo hablaremos de los juicios de Dios hoy? ¿Cómo hablaremos de los juicios de Dios? Están los juicios a la vista. Juicios, juicios y juicios. ¿Cómo hablaremos? Hay terremotos, inundaciones, pestes, hambres, sequías. Son temas que nos hablan de la justicia de Dios, temas que podemos usar para hablar de que tenemos un Dios fiel, pero también un Dios justo. Hermanos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. 6.3. ¿Habla Dios en el tiempo actual? ¿Ejemplos? ¿Habla Dios en el tiempo actual? Hermanos, queda la respuesta con ustedes. ¿De qué manera nos habla Dios en el tiempo actual? Introduzco un ejemplo. Nos habla por su palabra. Cada vez que meditamos en su palabra, Dios nos habla. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Conocemos los mandamientos de Dios. Conocimiento. El conocimiento debe llevarse a la práctica. ¿Qué dice Dios del conocimiento? Que se ponga por obra cada conocimiento. Hermanos, por la palabra Dios nos habla hoy. Por lo que sucede, por lo que está pasando, por los fenómenos meteorológicos, fenómenos físicos, Dios nos habla, nos sigue hablando. Hermanos, por eso, entonces, la palabra es: examíname, Señor, examina mi corazón. Si hay pecado, si hay inmundicia, Señor, en tu nombre, quita de mí todo esto. Quiero presentarme puro delante de tus ojos todo el tiempo. Hermanos, y eso se comienza en el hogar. El esposo, la esposa, padres, hijos. Qué precioso lugar el hogar.
para comentar del Señor, para hablar del Señor y para aplicar su palabra a nuestra vida, para tener hogares unidos, solidarios, hogares temerosos de Dios, hogares prósperos, por la gracia bendita de nuestro Dios, quien nos ama. Y 6:6, ¿nos arrepentimos cuando pecamos? Hermanos, por favor, hermanos, no nos hagamos los ignorantes. Pecamos como que nada pasa. Hermanos, por favor, no. Cometió una mentira, una injusticia, un robo, un odio. El consejo de la palabra. El que robaba dice, no más, sino que trabaje para compartir con otros. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra. Hermanos, hermanos, cuando ustedes mediten en la palabra, no se preocupen por textos difíciles. Aquí está la mente del Señor. Hay textos difíciles, pasajes difíciles. No se preocupen por eso. Me lo enseñó el famoso Mark Twain. Él dijo, mi problema en la Biblia no está en lo que no entiendo. Mi problema está en lo que sí entiendo. Un ejemplo de Efesios capítulo 4, comenzando con el 25. Hablemos verdad los unos y los otros. Ninguna mentira. Decía Mark, lo entiendo muy bien, pero me cuesta obedecer esa palabra. Entonces, hermanos, el texto nos habla y cuando hayamos cometido un pecado, hermanos, sentémonos, arrodillémonos, confesemos el pecado y hagamos cuentas nuevas delante del Señor para no desagradarlo, sino todo lo contrario. Amados hermanos, que la palabra de Dios, la palabra a través del profeta Amós, llene su mente y corazón y estemos prestos, hermanos, siempre para obedecer las leyes, mandatos, consejos de nuestro glorioso Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Dios Trino. Sea el Señor con todos ustedes, con su gracia plena. Amén.